Donald Trump, las Fuerzas Armadas rusas eliminaron a 700.000 militantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la operación militar especial. Son declaraciones de Donald Trump. Lo recoge la publicación Gazeta. Trump señaló que inicialmente muchos creyeron que el conflicto se resolvería en solo una semana, pero ha estado ocurriendo o lleva un plazo temporal transcurrido de 3 años. A principios de diciembre, el presidente de Estados Unidos estimó las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en 400.000 personas, sin especificar si estamos hablando exclusivamente de los militantes muertos o también de los heridos. Asimismo, hay que comentar que el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas rusas, Valery Gerasimov, señaló que desde el inicio de la operación militar especial, las pérdidas totales del ejército ucraniano han ascendido a alrededor de 1 millón de personas entre muertos y heridos. Quedaos con esta cifra. Trump ha hablado de 700.000 militantes ucranianos entre las pérdidas de las Fuerzas Armadas ucranianas. Dale, Alberto. Utiliza la palabra eliminados. Eliminados no es bajas. Eliminado es eliminado. Ya no está. Si está, no lo has eliminado. Lo has herido, lo has dado de baja, lo que quieras. Eliminados. ¿Y por qué es tan importante el hecho que Donald Trump haya hecho referencia a ese número y en su condición ya de presidente del gobierno? Pues es muy importante porque es justo el dato que hemos querido conocer desde el principio de esa operación militar especial y siempre se ha negado desde Occidente. De hecho, se ha falseado por completo. Hasta 2 días antes de entrar Donald Trump al poder, se nos decía que las pérdidas rusas eran mucho mayores. Hablo de los sectores tragacionistas. Y es el propio presidente de los Estados Unidos el que despeja la duda. 700.000 militares eliminados. Luego ya no hay sitio para la mentira, para la propaganda, para el tragacionismo en cuanto a las bajas que ha sufrido, bajas y en este caso probablemente por utilizarse el término eliminados, se refiere a bajas mortales que ha sufrido Ucrania. Y ese dato es formidable, porque ese dato hasta ahora es el que han manejado excelentes analistas como Jeffrey Sachs, coronel Douglas MacGregor, Scott Ritter, bueno, Larry Johnson, agente de inteligencia, John Mearsheimer, del que luego nos hablará Miguel Méndez. Es decir, personas con un conocimiento de lo que sucede en el mundo más que profundo. Y sin embargo, todos, el primero Zelensky, que la última cifra que nos daba era de 81.000 bajas ucranianas. Y luego ya desde ahí vamos siguiendo por toda la retahíla de propagandistas, pasando por todos los medios de comunicación, entre ellos los españoles, nos han estado contando una absoluta mentira. Y en el momento en el que hay lo que en este caso se podría llamar confesión de parte, porque si es Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, el que está reconociendo esas cifras, las pruebas quedan ya relevadas. No hay ninguna duda de que los números se acercan a esa cifra. Y eso es una auténtica catástrofe. Luego nos enteraremos con el tiempo de, además de esos 700.000 probablemente muertos, tendrán que aclararlo, cuántos heridos hay, porque en total el número de 1 millón se va a quedar corto. Normalmente los heridos son muchos más que los fallecidos. Eso implica que los heridos en Ucrania podrían llegar a una cantidad, un número astronómico. De manera, amigos magos, que la información es formidable. Y ahora, una vez que alguien típico nos dirá, oh, pero eso ya se sabía. No. La importancia no es solamente que también el hecho de que el presidente de los Estados Unidos reconozca ese grandísimo número de bajas en Ucrania. La importancia es lo que lleva detrás esa declaración. Y lo que lleva detrás no es más que el descabalgar a Zelensky de sus mentiras, para ir ablandándole de cara a que vaya dándose cuenta de que va a tener que ceder. Este tipo de detalles, no solamente en cuanto al dato que nos da, que es interesante, sino en cuanto a lo que implica en el proceso que venga a futuro de paz, es importantísimo, porque claramente Donald Trump está diciendo, tu discurso, Zelensky, aquí no va a valer nada, no va a contar en absoluto. 700.000 y no los 81.000 que tú decías en Navidades. Así es que, amigos magos,
seguimos viendo cada vez más evidencias en las declaraciones de Donald Trump que efectivamente llevan a una situación de probable paz en los próximos meses entre Ucrania y Rusia, por lo menos en lo que tiene que ver con la participación estadounidense. Veremos todos los mendrugos europeos que están intentando calentar el avispero si logran su objetivo. Pero en cuanto a quien ha generado esta guerra, que ha sido la élite globalitarista, por lo menos la parte estadounidense se va a bajar del burro. Estas declaraciones son súper importantes, amigos. Poned en comentarios a ver si os lo creéis el dato, si no os lo creéis, ¿qué es lo que os parece? Marruecos, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa tienen que liberar 3 asentamientos para tener el control total de la República de Lugansk. Y esto lo comentaba Andrei Marocco, experto militar. Bueno, pues a un pasito de hacerse con el control total, Alberto. Sí, señor. Venga, pues. Vamos con la siguiente, si nos deja la publicidad. Las tropas rusas liberaron otro asentamiento en la República de Donetsk, Volkovo. Liberación de Volkovo. Sí, los baches son importantes. Un misil ruso alcanzó a 2 superagentes de la inteligencia ucraniana. Es otra noticia que ha tenido lugar en el día de hoy. Misiles balísticos Kinzhal, Kalibers e Iskander. Bueno, habla aquí la noticia del uso de diferentes tipos de misiles. Ojo, militares de alto rango de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron detenidos en Ucrania. Se les acusa del fracaso de la defensa de la región de Kharkov. En Ucrania, 2 generales de las Fuerzas Armadas de Ucrania han sido detenidos por dichos fallos. Y este tipo de detenciones y de purgas en el ejército vamos a ver muchas. Muchas que se conocerán y muchas que no conoceremos. Las que se conocen sobre todo tienen como objetivo el desviar la atención sobre la culpa de lo que sucede. Porque Ucrania no iba a poder ganar esa guerra nunca. ¿Que se podía haber defendido algo mejor? Pues sí, pero que los militares realmente lo hicieron mal a propósito. ¿Tenían recursos para hacerlo como les habría gustado? En fin, veremos. Miguel, seguimos. Bueno, y qué casualidad que justo hoy, Alberto, Corea del Sur y Estados Unidos inician ejercicios aéreos conjuntos. Las fuerzas aéreas de Corea del Sur y Estados Unidos han iniciado estos ejercicios. Del martes 21 al 24 de enero, las fuerzas aéreas de Corea del Sur y Estados Unidos están llevando a cabo los primeros ejercicios del año Buddy Squadron en la base aérea de Wonju, con la participación de aviones FA-50 y KA-1 por la parte surcoreana, así como de los A-10 y otros modelos estadounidenses, señala el comunicado. Bueno, dentro de lo que cabe, esos ejercicios tienen cierta lógica, porque ya sabéis que Corea del Sur, como también lo es España, es otro títere de Estados Unidos, pero es muy importante ver ahora cuál es la línea que el nuevo gobierno, sabéis que está en la cárcel, está encarcelado, fantástico. El anterior mandatario coreano, anterior presidente, una cosa, qué envidia. Veremos cuál es la línea que va adoptando el nuevo gobierno, veremos, para que obviamente no caiga en la jugada que pretendía Estados Unidos, que seguramente ya una vez que Donald Trump ha llegado al poder no es necesaria, de abrirle un frente a Rusia por Corea del Norte. Vamos con más. Bueno, Fuerzas Armadas ucranianas perdieron más de 270 militares en la región rusa de Kursk en el día de hoy. Vamos con los datos. Y Kiev cede el control de 2 localidades y pierde hasta 1.390 soldados en la jornada de combates pasada. Tremendo. Vamos con la parte Oriente Medio. Israel lanza una operación militar a gran escala en Cisjordania. El primer ministro Netanyahu ha asegurado que se trata de un operativo antiterrorista. Bueno, otra vez más. Dice, este es otro paso, el logro del objetivo que nos propusimos, fortalecer la seguridad en Judea y Samaria. Estamos actuando sistemática y resueltamente contra el eje iraní donde quiera que extienda sus brazos, en Gaza, Líbano, Siria, Yemen, Judea, Samaria, escribió Netanyahu en su publicación. O sea, es decir, como teóricamente se ha acordado con Hamás un alto el fuego, ahora lo vamos a hacer con Cisjordania, que no les ha hecho nada. O sea, la hipocresía de Netanyahu se ve por días, no hace falta ni esperar horas. Cisjordania no ha atacado a Israel. Los actos del 7 de octubre se producen desde Gaza y por Hamás. Y también por el ejército de las FDI. Claro, los muertos probablemente la mayoría vienen del propio ejército israelí. Pero bueno, estamos hablando de Gaza y Hamás. Claro, llega un acuerdo con Hamás
para esa liberación de rehenes y todos los secuestrados que libere Israel, que tiene miles secuestrados sin juicio. Y ahora dice, no, ahora vamos a por Cisjordania, porque claro, es la seguridad. O sea, es increíble porque no han pasado, no sé, ¿qué han pasado? 2 días, como mucho, desde que en teoría habían llegado a un acuerdo, 3 días. Y ya está Netanyahu generando otro conflicto sin ninguna justificación. Bueno, pues tendría que verse aquí qué opina la administración Trump, porque aquí el silencio es culpable, sin lugar a dudas. Claro. Ojo, Cisjordania no tiene nada que ver con la fiesta. Claro que se alegran de los triunfos de Hamas, pero eso no significa que Cisjordania esté atacando a Israel. En fin, Miguel, vamos con más. Vamos con la última noticia del tema geopolítico y vamos con los hutíes, Alberto. Los hutíes detienen los ataques a barcos comerciales no afiliados a Israel. El movimiento Ansar al-Haq de Yemen, conocido como los hutíes, ha anunciado que cesará los ataques contra buques comerciales no afiliados a Israel a partir del 19 de enero del 2025. Este paso fue posible gracias a la tregua en la Franja de Gaza, dijeron representantes del movimiento. El jefe adjunto del servicio de prensa hutí, Nasreddin Amer, señaló que a pesar del cese de los ataques, los hutíes siguen dispuestos a reanudarlos en caso de un ataque a Yemen por parte de cualquier estado externo. También se aclaró que el cese de los ataques contra barcos israelíes se producirá solo después de la plena implementación de todas las etapas del acuerdo de alto el fuego. Bueno, pues fantásticos los hutíes y efectivamente los barcos todavía directamente relacionados con Israel siguen siendo objetivo. Y también, si hay ataques a Yemen, los países que ataquen a Yemen. Gran Bretaña y Estados Unidos, principalmente. Y el tonto francés de Macron de vez en cuando para sentirse importante. Así es que veremos cómo va ese tema. Los hutíes, desde luego, lo mejor con diferencia que se ha visto desde el genocidio en Gaza. Orbán insiste e insta a la Unión Europea a echar sus sanciones por la ventana y restaurar relaciones con Rusia. Ahora lo más importante es que la Unión Europea se adapte a la nueva situación, porque con la llegada de Trump empieza una nueva época. Es hora de echar las sanciones por la ventana y construir las relaciones con Rusia. Esto lo aseguró el mandatario húngaro a la emisora Kossuth. Orbán sugirió a la cúpula política de la Unión Europea trabajar en esta dirección, Alberto. Absolutamente. Y este tipo de declaraciones son las que le están suponiendo quedar esquinado a Orbán en la Unión Europea. Ahora tiene por lo menos la suerte de jugar con la baza de que Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. Pero veremos cuál es la próxima que se le ocurre en la Unión Europea para intentar seguir ninguneando a Hungría y a este señor concretamente. Vamos con más. Bueno, pues continuamos. La siguiente, ojo, porque la Unión Europea, ¿qué es lo que quiere hacer? Ampliar las sanciones económicas contra Rusia. No solamente no quiere intentar construir las relaciones, sino que quiere ensuciarlas más. Quiere ampliar las sanciones económicas que expiran en enero. Representantes de la Unión Europea han intensificado las negociaciones sobre la extensión de las sanciones contra Rusia que expiran a finales de enero. Así lo informa RIA Novosti. La portavoz de Política Exterior de la Unión Europea, Anita Hipper, señaló en una sesión informativa que por el momento la Unión Europea no podía proporcionar detalles específicos sobre este proceso, pero sin embargo ya se está trabajando para acordar una posición entre los Estados miembros del Consejo de la Unión Europea. Pues ahí lo tenemos. Ojo, porque Donald Trump tendrá muchas intenciones de alcanzar una paz en Ucrania, pero nos podríamos encontrar con que la Unión Europea, en esta noticia no se está hablando de guerra, sino solamente de sanciones, pero reflejan un talante hasta cierto punto ridículo. Si miramos, por ejemplo, cómo está ascendiendo Alternativa por Alemania en las elecciones, en las posibles elecciones, bueno, el posible resultado va a tener ahora mismo la segunda fuerza más votada según las encuestas de cara a las elecciones. Bueno, pues esos señores, Alternativa por Alemania, quieren la restitución del Nord Stream, entre otras de las cosas que quieren. ¿Cómo se va a casar eso con las sanciones que ha impuesto la Unión Europea a Rusia? Y es que, ojo, porque si realmente Alternativa por Alemania hiciera lo que promete y consigue poder, lo más normal es que teniendo a Alemania como tiene
en la Unión Europea tanta fuerza, porque la tiene, esas sanciones salten por los aires. Por esa razón, lo que estamos viendo es ahora una intensificación también por parte de la Unión Europea de las afrentas a Rusia que luego no se puedan de algún modo corregir, como bien nos acaba de sugerir ahora Miguel. Veremos, amigos, pero en manos de estos locos estamos. Vamos con más. Bueno, vamos con la siguiente, Alberto, que no pare la información gracias a los 5.000 amigos magos que estáis ahí viéndonos entre todas las plataformas. Y es que también la OTAN ha convertido a Ucrania en un enorme laboratorio de inteligencia artificial militar. En los últimos 3 años, Ucrania se ha convertido en un laboratorio de IA militar y las empresas extranjeras están aprovechando las circunstancias del conflicto armado para mejorar sus equipos. Información que proviene de Político. Como ejemplo, el material cita a KNDS France y Helsing, que están probando una versión mejorada por IA del obús autopropulsado César. El almirante Pierre Bandot, comandante supremo aliado de las Fuerzas Armadas Conjuntas para la transformación de la OTAN, subrayó que en última instancia la OTAN tendrá que aprender de la experiencia de Ucrania, independientemente de si Kiev se une al bloque. O sea que está muriendo gente, Alberto, todos los días, 1.500, 2.000 personas, para que estos tíos hagan experimentos con el armamento para mejorar y probar cosas nuevas. Me parece terrible y lo hice con toda la naturalidad del mundo. Y lo peor de todo es que los medios de comunicación tragacionistas y occidentales blanquean esta actividad o estas declaraciones a diario. Absolutamente de acuerdo con todo lo que has dicho, de principio a fin, totalmente de acuerdo. Gracias a Juan Carlos, que se hace miembro de YouTube. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Miguel, vamos con más. Bueno, pues vamos con más y seguimos con la información porque la siguiente noticia nos dice también que la OTAN ha anunciado su intención de crear un escudo contra Rusia. Según el jefe saliente del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, ya sabéis que algún programa ahí, ese programa que yo no pude asistir, Alberto, yo te vine escuchando hablando del señor Bauer, que se las trae. Una de las tareas de la alianza, dice, es crear una especie de escudo contra Rusia. Así lo anunció este jueves 16 de enero. Explicó que el desarrollo de un plan militar adecuado es una respuesta a las amenazas que la OTAN ve desde la Federación Rusa. Bauer enfatizó que la implementación de esta iniciativa requeriría un gasto militar adicional. ¿Cómo no? Un gasto adicional, ¿y de qué magnitud? Ya lo veremos. Y es que, claro, ahora hay que ir dándole poco a poco cuerpo a ese 2%, 3%. Hace unas semanas se hablaba del 5%, obviamente se cita el 5% para que luego se quede en el 2,5% o en el 3%. Pero hay que darle cuerpo. Y ya nos lo están diciendo. Hombre, hay que crear un escudo contra Rusia. Un escudo contra Rusia. ¿Para qué? ¿Para bloquear el paso de un misil hipersónico? ¿Con qué? Es decir, que todavía no se ha inventado en Occidente la tecnología para bloquear los misiles hipersónicos. Se piensa que los S-500, sistemas rusos, están pensados para efectivamente bloquear misiles hipersónicos del enemigo, cuando el enemigo de Rusia tenga esos misiles hipersónicos. Y ahora, Europa, que todavía no tiene ni puñetera idea de cómo demonios van a interceptar misiles hipersónicos, ya está planeando un escudo. Bueno, pues esto funciona siempre igual, siempre. Gastarán una millonada en crear un escudo con misiles convencionales, antimisiles convencionales, lo cual no servirá para absolutamente nada, pero dará todas las comisiones habidas y por haber a los políticos que participen en los contratos, políticos y empresas, y cuando lo hayan terminado dirán, uy, pues mira, lo tenemos que modernizar porque esto no sirve para los misiles hipersónicos, cosa que ya sabían de antemano, con lo cual habrá que volver a hacer el trabajo de nuevo. En eso consiste la corrupción que hay ahora mismo en la Unión Europea. Veremos cómo va evolucionando y qué nos cuentan. Vamos, Miguel. Bueno, vamos con la siguiente noticia que habla de cambios revolucionarios. Fijaos, Estados Unidos desclasificó, eran secretas, las inversiones en las nuevas armas de Ucrania. No lo trae esta noticia, esta información nos la trae New York Times. New York Times, que informa que la administración saliente del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha desclasificado un documento del que se deduce que Washington invirtió en secreto
1.500 millones de dólares en el desarrollo de una nueva generación de drones en Ucrania, lo que condujo a un cambio, hablan de un cambio revolucionario en los métodos de guerra. El artículo señala que Estados Unidos envió oficiales de inteligencia a Ucrania para ayudar a lanzar la industria de los drones, estableciendo lazos entre las empresas tecnológicas estadounidenses y los fabricantes de drones ucranianos. Un lobby en toda regla. Solo en septiembre del año pasado se asignaron 1.500 millones de dólares para estas necesidades. El asesor de seguridad nacional, el señor Jake Sullivan, dijo que el uso activo de drones comenzó después de la primera contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en las regiones de Kharkov y Gerson en otoño del 2022, cuando se hicieron evidentes los límites de las capacidades de las armas convencionales de Ucrania. Según él, estos esfuerzos se aceleraron en preparación para la segunda contraofensiva ucraniana en el verano del 2023. Hemos visto que los vehículos aéreos no tripulados comienzan a desempeñar un papel cada vez más importante en los combates en Ucrania y serán clave en futuras batallas, dijo Jake Sullivan. Sí, los estadounidenses están descubriendo el Mediterráneo y te están dando el descubrimiento, te lo están contando de una manera que te hace darte cuenta de que están bastante fuera de juego. O sea, toda la tecnología de drones que ha introducido Rusia en Ucrania es brutal. Ahora Estados Unidos se da cuenta de lo importantes que son los drones. Oh, y vamos a hacer pruebas. No, hemos hecho ya pruebas en Ucrania. O sea, es que no hay ninguna manera de todo este rollo tragacionista, otanista de no, porque Estados Unidos vencerá, ra, ra, ra. ¿Os acordáis de Israel? ¿Os acordáis de Ucrania ganará, ra, ra, ra? Y todas esas chorradas que soltaban día sí día también. Y ahora Estados Unidos dice, no, hemos estado invirtiendo 1.500 millones de dólares para desarrollar drones. Ahora, o sea, después de que ya os han dado la del pulpo, a vosotros, a vuestros recursos y a los ucranianos con drones los rusos. Y lo notifica Jake Sullivan como diciendo, preparaos que va a Estados Unidos, que no tiene ninguna experiencia en combate con drones, los ucranianos sí, pero Estados Unidos va a ser la mega vanguardia en los drones. En fin, amigos, es tan ridículo. Claro, ¿qué hay detrás de todo esto? Dirán, bueno, ¿y esto por qué se hace? Pues muy sencillo. Para de algún modo ir introduciendo en la comunidad internacional que vas a tener que destinar dinero de tu país que iba antes a sanidad y a educación para comprar los nuevos drones estadounidenses que han estado ensayando en Ucrania y para lo que han destinado 1.500 millones de dólares. Ya os contamos aquí, amigos magos, el final de la película, que es exactamente ese. Vamos con más, Miguel. Bueno, vamos con nuevos nombramientos por parte de Donald Trump, que sí que es verdad que está consiguiendo una cosa, Alberto, y es que las grandes corporaciones ya caen rendidas a sus pies. Esta semana, principios de semana, veía un encuentro con el CEO de Coca-Cola. Han sacado una versión específica, una Diet Coke o Coca-Cola Light dietética. Pues ya sabéis que en este caso Kennedy Jr., el nuevo jefe del área de salud, pues planeaba un poco ponérselo difícil a estas compañías de comida rápida, etcétera, que no prestaran mucha atención, vamos a decirlo civilinamente, a la atención de la salud de los estadounidenses. Bueno, pues se está ganando a todas las corporaciones que caen rendidas a los pies de Donald Trump, pero es que ahora quiere ese wokismo del que tanto nos habla Alberto, eliminarlo de raíz. Porque fijaos este artículo, fijaos lo que ha conseguido, porque también quiere controlar Hollywood. Trump designa a 3 estrellas de cine como sus ojos y oídos en Hollywood. El presidente Donald Trump nombró este jueves a 3 estrellas de la esfera del cine de su país, el actor Jon Voight, los actores y directores Mel Gibson y Sylvester Stallone, como enviados especiales de su administración, con el cometido de promover los negocios en un lugar grande pero muy problemático, Hollywood. Ellos servirán como mis enviados especiales con el propósito de traer de vuelta a Hollywood, que ha perdido muchos negocios en los últimos 4 años ante países extranjeros. De vuelta más grande, mejor y más fuerte que nunca, escribió el futuro mandatario en su plataforma Truth Social, por cierto, que la compañía de Donald Trump no para de subir en Wall Street. Trump detalló que los 3 personas de gran talento serán sus ojos y sus oídos en el centro del mundo cinematográfico estadounidense. Conseguiré que se haga lo que ellos me sugieran. Volverá a ser como los propios Estados Unidos de América, la edad de oro de Hollywood, agregó Donald Trump.
Dale, Alberto. Madre mía, cómo viene Donald Trump. Vale. Esos tres personajes, a Sylvester Stallone lo conocéis de sobra, Mel Gibson también, es australiano de origen, y John Boyd, que no Mel es ni más Gibson ni que menos. acaba, Mel Gibson que acaba de perder la casa, Alberto, en Los Ángeles. Sí, ha tenido, Mel Gibson está en todas, pero John Boyd, que igual alguno de vosotros, amigos magos, se pregunta quién es, aparte de actor muy prestigioso, es el padre de Angelina Jolie, con la que ha tenido infinidad de roces, muchos de ellos en redes sociales y públicos, porque Angelina Jolie se ha tragado el wokismo, se lo ha metido en vena y vamos, de una manera formidable. Y John Boyd aborrece completamente toda la ideología woke. Y es muy importante, es que es importantísimo, ese gesto, aunque sea simplemente simbólico, pero que claramente hace a los estadounidenses fijarse un poquito en cuál es el discurso de estos tres personajes y obviamente de algún modo recobrar la esperanza porque Hollywood deje de ser ese basurero intelectual que ha sido durante los últimos 20 años. Veremos, porque Mel Gibson, que había sido totalmente desterrado de Hollywood desde aquel problema que tuvo con, bueno, sabes que ha tenido problemas con el alcohol y además tuvo un encontronazo con un policía que le intentó hacer soplar en un control de alcoholemia y eso fue un escandalazo en Estados Unidos. Bueno, pues rehabilitado queda el señor Mel Gibson, de lo cual nos alegramos, y mucho ojo porque estos tres, si habéis escuchado declaraciones de Stallone también, son totalmente anti-woke, pero lo más anti-woke que te puedas imaginar. Se va a presentar una batalla muy interesante en Hollywood, amigos magos. Estad atentos. Vamos con más, Miguel. Bueno, vamos con más y continuamos con la siguiente información. Rusia en la ONU. Ucranianos se fugan del campo de concentración Zelensky. Datos de deserciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania indican un deseo cada vez menor de los ucranianos de luchar por la camarilla corrupta del líder del régimen de Kiev, Zelensky, y los intereses geopolíticos de Occidente, según afirmó este jueves el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia. En una sesión del Consejo de Seguridad sobre el conflicto ucraniano, el diplomático ruso señaló que, según el mando de las fuerzas terrestres de Ucrania, se busca a más de 500.000 de personas por eludir la movilización en ese país. Luego os vamos a contar en la parte táctica lo que hacen con los desaparecidos. Que Tremendo. esto no tiene desperdicio. Tremendo. Ucranianos, Alberto, se Sí. fugan del campo de concentración Zelensky, tal y como llaman al país con más frecuencia después de que el excomediante anulara cualquier elección allí. Dale. Absolutamente. Y es que ya cada vez es más conocido, públicamente conocido, el problema que tiene Ucrania con las deserciones. Ya hemos visto, nos ha traído Miguel más que abundante material sobre cómo se secuestraba a los chicos en la calle para intentarlos hacer ir al frente. Pues amigos, campo de concentración Zelensky, mejor llamado imposible. Vamos con más, Miguel. Bueno, y seguimos con Zelensky. No le podemos dejar. No puede haber una magia de la bolsa sin que esté presente. Zelensky, ojo, promueve la ley que exige a los jóvenes de 17 años inscribirse en el registro de reclutamiento. La estrategia de Ucrania parece centrarse en reforzar un ejército ya exhausto, aunque el costo social de esta política podría ser extremadamente elevado. Bueno, aquí hay algo importante y es que ya sabéis que la administración Biden presionaba a Zelensky semanas atrás para que agilizara el reclutamiento de chavales a partir de los 18 años y hasta los 25. Se trataba de matar a cuanta más gente mejor con tal de retener a Rusia, cuyos avances son formidables. Veremos, porque el hecho de que se estén ya de algún modo teniendo que inscribir, por ahora no implica que vayan a ir al frente. Sin embargo, esos 6 meses de margen que se ha fijado el gobierno Trump para llegar a una paz duradera en Ucrania, podría necesitar de esos chicos. Veremos. Zelensky no quiere ser lanzado al basurero de la historia y desde luego que esas ínfulas electorales que mostraba la semana pasada diciendo que se iba a presentar a las elecciones en Ucrania, tendría que irse ya olvidando de ellas porque con un reclutamiento de chavales de 18 años su impopularidad se iba a disparar todavía más si cabe. Veremos en qué queda ese reclutamiento.
Bueno, y si no O- queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no claro. estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo